Imainañan kachkankichik yapa yachaq warmakuna. Para los que no me han entendido, ¿cómo están todos ustedes, jóvenes estudiantes? Una vez más nos encontramos en esta ocasión para poder conversar sobre un tema también interesante, la entrevista. Empezaremos diciendo, ¿qué es la entrevista? Nos dice que es un acto comunicativo muy útil para conocer información de alguna persona. Los contenidos que se van a obtener y se van a compartir con el público en este acto, dentro de este acto comunicativo, pueden ser de aspectos personales, profesionales o académicos. También nos dice que la entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación formal. Esta conversación formal se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en esta conversación, en esta entrevista, van a dialogar sobre un tema determinado, sobre una cuestión determinada. Para que se realice una entrevista, basta con la participación de un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador será el que deberá informarse y preparar las preguntas con mucha anticipación. Y el entrevistado es el protagonista mayor, pues va a ser quien va a dar toda la información. También nos dicen que la entrevista es una técnica de investigación para recoger datos, sobre todo en la investigación cualitativa, ¿no? Esta técnica de recolección de datos nos va a permitir que el entrevistador obtenga una información del sujeto que va a entrevistar, pero de manera directa. En una entrevista podemos diferenciar dos roles: el rol del entrevistador y el rol del entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar a través de preguntas. También el entrevistador es quien va a dar inicio y cierre a la entrevista, mientras que el entrevistado va a ser aquel que se va a exponer de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Muy bien. Hablemos sobre los tipos de entrevista. Existen dos tipos de entrevista: la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. La entrevista estructurada se caracteriza porque en ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y se dirigen a un entrevistado en particular que responde concretamente a las preguntas. En este tipo de entrevista existe una libertad limitada. ¿Qué quiere decir? Que por el mismo hecho que las preguntas ya están estructuradas y que ya consta de un guión, entonces no se pueden salir del guión del todo, ¿ya? Entonces, a eso le llaman libertad limitada. Las respuestas también son limitadas. Decimos también que en este tipo de entrevista estructurada no se necesita que el entrevistador tenga mucha experiencia, puesto que sigue un guión para realizar la entrevista. La desventaja de las entrevistas estructuradas es que no permite profundizar en el tema, no permite ser espontáneo. La entrevista no estructurada. A diferencia de la entrevista estructurada, la entrevista no estructurada se caracteriza por su flexibilidad y es abierta, ya que por más que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas,
no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. En esta entrevista no estructurada, el entrevistador no sigue un cronograma, no sigue un guión. Se caracteriza por ser espontáneo. Hay un diálogo libre en este tipo de entrevistas. Además, por su misma espontaneidad, se crea un clima ameno. ¿Ya? Se mantiene un diálogo de confianza. Una de las ventajas de la entrevista no estructurada es que permite hacer las repreguntas. Y en el caso del entrevistador, se requiere de que tenga mucha técnica para direccionar las preguntas hacia el objetivo que se quiere lograr con la entrevista. Vamos a ver algunos ejemplos de entrevistas. Hablemos de la entrevista laboral. ¿Quién de nosotros no ha ido o no va a ir en un futuro a entrevistarse para ser parte de un puesto laboral? ¿No? Las entrevistas laborales se van a dar con la finalidad de emplear y obtener un empleo. Son aquellas en las cuales el empleador o un encargado del empleador busca obtener la mayor información que le permita decidir si el entrevistado reúne las condiciones para recibir el cargo vacante, el puesto que se está ofertando. Por su parte, el entrevistado tratará de demostrar que sus cualidades y conocimientos lo hacen apto para el puesto que se está ofertando. Entonces, esa es una entrevista laboral. La entrevista periodística. La entrevista periodística son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis de una noticia. Normalmente o comúnmente la vamos a ver en los noticieros en la televisión, cuando se quiere ampliar una noticia o se quiere dar testimonio directo de los protagonistas de esta noticia. En esos casos se hacen entrevistas periodísticas. En este tipo de entrevistas se pueden recoger opiniones, informaciones o interpretaciones. Las entrevistas médicas son aquellas que se dan cuando vamos a visitar a un médico, ¿no? Estas entrevistas se dan entre un profesional de la salud y su paciente. El objetivo es obtener una noción de los problemas o patologías que sufre el paciente. En ellas el médico o el terapeuta va a realizar ciertas preguntas y le va a dar al paciente indicaciones o aclaraciones, ¿no? Es el tipo de entrevista que se realiza cada vez que vamos donde un médico. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer una entrevista, para realizar una entrevista? Como ustedes verán, necesitamos un guión de entrevista. ¿Y qué es un guión de entrevista? Es la lista de los puntos que se va a tratar y de las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado, las cuales o estas preguntas deben generar respuestas coherentes de acuerdo con la finalidad de la entrevista. Ahora, ¿cómo realizamos una entrevista? Vamos a darles 4 pasos para realizar la entrevista. Paso número 1. Elige un personaje a entrevistar. Elegimos a una persona a quien vamos a entrevistar. Seleccionamos al entrevistado y aquí, en este paso, debemos definir el tema. Paso número 2.
vamos a preparar el guión de entrevista. En este proceso debemos preparar las preguntas, así como las palabras de inicio y de despedida. No debes olvidar que debes considerar los protocolos de cortesía. También recuerda que la primera pregunta es la que más importa, porque ella te va a servir para romper el hielo entre el entrevistador y el entrevistado. Te sirve para entrar en confianza con el entrevistado. Paso número 3, realizamos la entrevista. En este paso, en este punto, asumimos el rol de entrevistador. Para ello, ¿qué debemos hacer? En principio, darle la confianza al entrevistado. Luego, asumir una actitud de escucha cada vez que hacemos las preguntas y obtenemos las respuestas. También el papel del entrevistador siempre debe ser la de orientar al propósito de la entrevista. Además, el entrevistador puede solicitar explicaciones o ampliar respuestas. Y el paso número 4 es la redacción de la entrevista. Para ello, debemos considerar la estructura de la entrevista: el título, el cuerpo y la conclusión. El título de la entrevista normalmente o comúnmente lo consideran como el nombre de la persona a quien se va a entrevistar. Por ejemplo, entrevista a Mario Vargas Llosa. Sin embargo, también hay otras formas de ponerle el título a una entrevista. Una de ellas, y la que más me gusta, es escoger una frase que dentro de la entrevista ha dicho nuestro entrevistador y lo ponemos como título. Luego, redactamos el cuerpo. En el cuerpo consideramos la introducción o la presentación. En la presentación decimos o ponemos quién es la persona a quien estamos entrevistando, dónde trabaja, qué profesión tiene, cuáles son sus cualidades y sus méritos, si es que quisiéramos. En el cuerpo también consideramos las preguntas y las respuestas. Aquí alternamos estas preguntas y respuestas diferenciando del rol del entrevistador y del entrevistado. Por ejemplo, podríamos poner en negrita las preguntas que va a hacer el entrevistador y en cursiva las respuestas que va a hacer el entrevistado. Si es que la entrevista fuera extensa y requiriera de subtítulos, tendríamos que considerar también ellos en nuestro cuerpo. Y por último, la conclusión. Aquí consideramos la despedida y los agradecimientos al entrevistador. Bien, jóvenes, el tema del día de hoy ha sido la entrevista y espero les sirva para los trabajos que se van a venir posteriormente. Conmigo será hasta otra oportunidad. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para estar en contacto con nosotros. Hasta otra ocasión.